Un videoclip musical completo de apenas unos minutos de duración, una modelo con un parecido tan notorio a Kazu que millones de usuarios lo notaron en cuestión de horas desde el estreno oficial. Y una Ángela Aguilar que, hasta ese momento tan puntual, se había mantenido en completo silencio frente a meses enteros de comparaciones, rumores y polémicas constantes. Ese video en particular fue suficiente para romper esa costumbre tan sostenida en el tiempo. Si viste el título de este video y te preguntas qué contenía exactamente ese material para provocar una respuesta tan directa de la propia cantante, te lo voy a contar con declaraciones textuales completas y el contexto completo de todo lo ocurrido. Vamos al hecho, sin rodeos ni vueltas innecesarias. Aquí está el problema que vamos a resolver hoy, con todos los detalles completos y sin dejar absolutamente nada fuera. En abril de 2026, Christian Nodal lanzó el videoclip completo de su tema Un Vals, contratando para el proyecto a una modelo mexicana radicada en España llamada Dagna Mata. Lo que se suponía era una participación menor dentro de la producción completa, terminó convirtiéndose en el centro absoluto de la conversación pública, debido a un parecido físico bastante notorio entre la modelo y Kazu, la expareja del cantante y madre de su hija Inti. La comparación se viralizó con tanta fuerza en distintas plataformas que, apenas días completos después, Ángela Aguilar se vio obligada a romper su silencio habitual con un comunicado oficial completo. La pregunta que se hicieron millones de seguidores en distintas plataformas es ¿qué tenía ese video en particular para lograr lo que meses enteros de rumores previos no habían conseguido? En unos minutos te voy a contar la frase textual exacta que usó Ángela para responder, y todo lo que pasó detrás de cámaras antes de que decidiera hablar finalmente. Quédate hasta el final, porque ahí está la clave de toda esta historia. Para entender por qué este video en particular generó tanto impacto en tan poco tiempo, hay que empezar por el origen completo de la producción musical. El videoclip completo de Un Vals se grabó buscando actrices mexicanas radicadas en España para el proyecto, y el perfil de Dagna Mata llegó al equipo completo de producción por recomendación directa de un tercero, sin que nadie anticipara el parecido tan marcado que terminaría teniendo con Kazu una vez estrenado el material. El director completo del proyecto, identificado como Juan Antonio Barbazán Medina, explicó después frente a las cámaras que el casting había sido una decisión exclusiva de la propia productora y que en ningún momento se le presentó la elección final a Christian Nodal antes del rodaje, porque no lo consideraron un detalle tan relevante en ese momento tan puntual. El director aprovechó también ese mismo espacio frente a las cámaras para ofrecer una disculpa pública y bastante directa a Ángela Aguilar, esposa actual de Nodal, por si se ha sentido ofendida, con toda la situación tan mediática que se generó a raíz de esta comparación tan viral. Y eso no es lo más impactante de esta historia todavía, ni de cerca. En unos minutos vas a descubrir lo que Dagna Mata reveló sobre las presiones tan directas que recibió apenas se hizo evidente el parecido con Kazu, y cómo eso terminó de escalar toda la situación hasta llegar finalmente a oídos de la propia Ángela. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo ahora mismo, porque aquí vas a encontrar el análisis más completo de este tipo de historias, con fuentes verificadas, declaraciones textuales y contexto real, sin quedarnos solo en el rumor suelto que ya viste circulando en otro lado sin ninguna explicación de fondo detrás. Apenas se estrenó el video completo, miles de usuarios compararon capturas de pantalla completas de Dagna Mata con fotografías de Kazu, señalando similitudes bastante notorias en el rostro, el peinado y hasta en la forma de posar frente a cámara. La propia modelo reveló después, en una entrevista bastante detallada, que apenas empezó a subir contenido detrás de cámaras del rodaje, incluyendo clips musicales de la propia Kazu que ella misma escuchaba, todo el equipo completo de Nodal y de la productora comenzó a llamarla de manera bastante insistente para pedirle que no publicara canciones de la artista argentina y que no dijera nada al respecto. También me estaban buscando para firmar un contrato de confidencialidad, reveló la modelo en esa misma entrevista, dejando entrever que la producción ya anticipaba el tipo de comparación tan específica que terminaría estallando en redes apenas días después del estreno. El video acumuló, en apenas las primeras 48 horas tras su lanzamiento, millones de reproducciones combinadas entre YouTube y distintas plataformas de video corto, un ritmo de crecimiento que muchos analistas atribuyeron directamente a la comparación tan viral con Kazu, más que al contenido musical propiamente dicho.
Suscríbete si quieres que sigamos investigando este tipo de historias con hechos verificados, revisando siempre las fuentes originales, las fechas exactas y el contexto completo detrás de cada declaración, sin inventar absolutamente nada de lo que te contamos aquí. Pero eso no es todo, ni de cerca. Mientras la comparación con Casu seguía creciendo con fuerza en redes sociales de distintas plataformas, la presión mediática terminó llegando directamente hasta la propia Ángela, sin que ella tuviera ningún tipo de control sobre lo que ya se había viralizado. La comparación musical completa entre Dagna Mata y Casu no se quedó únicamente en el video musical original. Distintas cuentas de espectáculos compartieron capturas lado a lado en distintas plataformas, y la conversación pública se extendió durante varios días completos y consecutivos, acumulando miles de comentarios en cuestión de horas. Ese mismo periodo tan cargado coincidió con otras versiones que ya circulaban sobre la relación de Ángela y Nodal, incluyendo rumores de una posible crisis matrimonial en el rancho familiar de Zacatecas. La combinación de ambos frentes tan distintos, la comparación viral con la modelo y los rumores de crisis matrimonial acumulados, generó una presión mediática tan intensa que Ángela decidió finalmente romper el silencio que había mantenido durante meses frente a este tipo de polémicas tan recurrentes. Todavía no te he contado la parte que terminó de definir el tono completo de esta historia tan comentada, la que tiene que ver directamente con lo que dijo la propia Ángela, cuando finalmente decidió hablar frente a millones de seguidores. Vale la pena recordar el contexto adicional de los rumores de crisis en el rancho de Zacatecas que circulaban en paralelo durante esas mismas semanas. Mensajes filtrados, atribuidos a una fuente anónima cercana al personal del propio rancho, aseguraban que Ángela le había pedido a Nodal que se fuera de la casa tras una pelea bastante fuerte, versiones que tampoco fueron confirmadas oficialmente por ninguna de las dos partes en ningún momento. Apenas días después de que esos rumores alcanzaran su punto más alto, la pareja reapareció públicamente en redes, sonriente y aparentemente reconciliada, en el mismo rancho donde, según la versión filtrada, había ocurrido toda la crisis. Ese patrón de polémica intensa, silencio prolongado y reaparición pública coordinada se había repetido ya varias veces a lo largo del año, y el video de Un Vals terminó encajando dentro de esa misma dinámica tan reconocible para los seguidores más atentos. El 15 de abril de 2026, Ángela publicó, a través de la cuenta oficial de Instagram @prensa_aguilarov, un comunicado completo y bastante extenso donde negaba tajantemente y sin ninguna ambigüedad ni ningún tipo de titubeo cualquier vínculo con el contenido que ya circulaba en Internet sobre su matrimonio. Cualquier afirmación carece de sustento, declaró en ese mensaje tan directo y tan contundente, dejando ver también su molestia bastante evidente por ser colocada, una vez más, en el centro de narrativas que, según sus propias palabras, no le correspondían en absoluto ni le hacían justicia a la realidad completa de su matrimonio. Ángela hizo además un llamado bastante directo y bastante firme a los medios de comunicación para verificar la información antes de difundirla, advirtiendo con bastante claridad que ese tipo de situaciones solo alimentaban la desinformación y el acoso constante hacia su persona. El comunicado no mencionó directamente el video de Un Vals, ni tampoco a Dagna Mata por su nombre, pero la cercanía tan puntual en las fechas exactas hizo que la mayoría de los medios de espectáculos lo interpretaran como una respuesta directa a toda esta polémica tan reciente. Frente a esta ola de críticas tan intensa hacia la propia Dagna Mata, algunos usuarios acusándola de haber buscado deliberadamente esa comparación para ganar visibilidad, la modelo salió públicamente a defenderse en un video compartido en sus propias redes sociales. Honestamente, me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto, ni que la comparen conmigo de ninguna forma, declaró la modelo, dejando claro que rechazaba por completo cualquier intento de vincularla con conflictos ajenos a su trabajo puramente profesional dentro de la producción. Esa declaración, compartida apenas días antes del comunicado de Ángela, contribuyó todavía más a mantener la conversación activa durante toda esa semana tan cargada de acontecimientos. Apenas 3 días después del comunicado de Ángela, el 18 de abril de 2026, la situación se complicó todavía más cuando empezó a circular un segundo video, esta vez completamente distinto y bastante más grave,
con el texto: Nodal está en proceso de divorcio de Ángela Aguilar tras el video donde contrató a una actriz igualita a Cazzu. Ese clip resultó ser un material antiguo, grabado tiempo atrás cuando Nodal hablaba de su ruptura real con Cazzu, editado y sacado de contexto para simular una declaración reciente sobre su matrimonio actual. Ese segundo episodio, apenas días después del comunicado de Ángela, terminó de confirmar para muchos seguidores que el video de Un Vals había abierto una puerta que ya no se pudo cerrar con facilidad durante esas semanas tan intensas. Las reacciones del público frente a todo este episodio también se dividieron con bastante rapidez en redes sociales. Una parte de los usuarios criticó con bastante dureza a las cuentas que difundieron el segundo video sin verificar su origen, señalando que este tipo de contenido manipulado termina afectando directamente la reputación y la salud emocional de las personas involucradas, sin importar que se trate de figuras públicas tan mediáticas. Otra parte, en cambio, señaló que la propia pareja debería ser más transparente y comunicativa con su audiencia desde el principio, argumentando que el silencio prolongado frente a rumores anteriores había contribuido, de alguna manera, a que este tipo de contenido falso encontrara terreno tan fértil para volverse viral con tanta facilidad y en tan poco tiempo. Distintos especialistas en verificación de contenido digital, consultados por varios medios de espectáculos en los días posteriores a la viralización de ese segundo video, explicaron que este tipo de manipulaciones, conocidas dentro de la industria como recontextualización, suelen ser mucho más difíciles de detectar que un deepfake tradicional generado completamente por inteligencia artificial, precisamente porque el material de origen es completamente real y auténtico. La voz era la voz verdadera del cantante, el rostro era el rostro verdadero, y solo el contexto alrededor de esas palabras había cambiado por completo, lo que ayudó a que miles de usuarios cayeran en la confusión durante días antes de que se aclarara el verdadero origen del clip. Y aquí está la resolución completa del problema que planteamos al inicio de este video tan largo. El videoclip completo de Un Vals y la comparación con Cazzu no fueron, por sí solos, el único motivo detrás del comunicado completo de Ángela, pero sí funcionaron como el detonante más reciente dentro de una acumulación de rumores que ya venía creciendo desde semanas antes de todo este episodio. Ni Nodal ni la producción completa del video ofrecieron una explicación adicional sobre el parecido tan comentado, y Dagna Mata continuó adelante con su propio proceso legal contra la productora por falta de pago, completamente al margen de la polémica sobre su parecido físico con la expareja del cantante. Lo que sí quedó completamente claro es que, después de meses enteros de mantenerse al margen de este tipo de comparaciones, fue precisamente este video en particular el que finalmente hizo que Ángela decidiera hablar en público, frente a millones de seguidores, en distintos países hispanohablantes. Vale la pena mencionar también que este tipo de comparaciones con Cazzu no se limitaron únicamente al parecido físico de Dagna Mata dentro del video musical. Distintos usuarios, apenas semanas después, también señalaron similitudes entre un anillo que Ángela lució en un evento público y una pieza casi idéntica que Cazzu había usado meses antes en el videoclip de Tú y Tú, alimentando todavía más la percepción de un patrón constante de comparaciones que ya llevaba más de 2 años acumulándose entre las tres figuras principales de esta historia. ¿Tú qué crees? ¿Este video en particular fue realmente el detonante principal detrás del comunicado completo de Ángela, o crees que se trató simplemente de la gota que derramó el vaso después de meses enteros de rumores acumulados sin ninguna respuesta oficial? Déjamelo en los comentarios, y cuéntame si te parece que Ángela debería pronunciarse con más frecuencia frente a este tipo de comparaciones tan constantes, o si crees que su estrategia de silencio prolongado, roto solo en momentos bastante puntuales, es la más adecuada para manejar este tipo de polémicas tan repetidas. También cuéntame qué opinas de las presiones que recibió Dagna Mata para firmar un acuerdo de confidencialidad y si crees que este tipo de prácticas dentro de una producción musical deberían tener más consecuencias públicas. Si esta historia te ha dejado pensando en cómo un solo video puede terminar rompiendo meses de silencio deliberado, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí existimos para contarte lo que otros canales no se atreven a investigar a fondo, siempre con hechos verificados, fuentes múltiples y contexto completo, sin inventar absolutamente nada de lo que compartimos contigo cada semana. Suscríbete
Y no te pierdas nada de lo que viene en las próximas semanas sobre esta y otras historias de esta pareja tan mediática. Nos vemos en el siguiente video, con más hechos verificados y sin ningún tipo de invención de por medio.